medidas para favorecer la flexibilidad interna de las empresas, que yo lo considero mucho más importante incluso que todo el tema vinculado con los despidos. Pero bueno, lo que sale mucho en los periódicos es el despido, también evidentemente lo vamos a tratar, pero ahora empezamos con flexibilidad interna, es decir, modificar para continuar, es decir, no flexibilidad externa en el sentido de venga despido, no. Vamos a ver qué modificaciones, qué flexibilidad, qué es lo que puedo hacer yo en mi empresa, y ahora sí que es un tema muy práctico, O sea, cuantas más cuestiones queráis plantearme y cuantos más temas prácticos podamos compartir todos, yo creo que será muchísimo más interesante. Bueno, temas más importantes. ¿Qué es lo que se modifica? Bueno, se modifica un tema tradicional en España que es grupo profesional versus categoría profesional. Es decir, desaparición paulatina de las categorías profesionales para potenciar la movilidad y la pluriactividad. Es lo que yo os comentaba antes cuando hablábamos de un modelo muy encorsetado. Modelo muy encorsetado en el sentido de yo soy oficial de segundo administrativo B y no puedo hacer labores de oficial de segundo administrativo A. Eso es lo que no puede ser. Y esto es lo que nos generaba problemas a todas las empresas. Yo supongo que lo habréis sufrido en vuestras carnes, ¿no? Yo no voy a hacer fotocopias en un momento determinado porque eso no me corresponde a mí y tal y cual. Bueno, pues bien, lo que se potencia ahora es precisamente esto, que desaparezca el concepto de categoría y que aparezca y que prepondere y que sea el único criterio a valorar el criterio del grupo profesional. Tener en cuenta que hay muchísimos, la mayoría de los convenios colectivos que utilizamos habitualmente o que utilizáis en vuestras empresas ya tienen establecida la figura del nivel profesional o de la categoría o del grupo profesional. No obstante, hay otros, por ejemplo, yo negocio el convenio del comercio textil de Barcelona, de las tiendas de ropa, desde Furet, Gonzalo Comella, Santa Eulalia o las pequeñas, y estas aún todavía, es un convenio muy antiguo, aún todavía no nos hemos metido en el tema de los grupos profesionales y continúan existiendo 700 categorías profesionales absolutamente anquilosadas antiguas. Pues bueno, para estos convenios colectivos que todavía mantienen la figura de la categoría profesional, último punto, los convenios colectivos vigentes dispondrán de un año para adaptar su sistema de clasificación profesional al nuevo marco jurídico. Es decir, en el periodo de un año, desde que entró en vigor la reforma laboral, desde el 12 de febrero pasado, en un año esto tiene que haber sido modificado a nivel convenio colectivo. O sea, tenéis que tener en cuenta esto dentro de este amplio marco de flexibilidad de las relaciones laborales, flexibilidad interna, grupo frente a categoría profesional. Lo que prima es el grupo frente a la categoría profesional. Dentro de esa flexibilidad, un segundo punto, jornada de trabajo y su irregularidad. Se modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Y el resumen genérico de este tema es, en defecto de pacto, se podrá pactar otra cosa, la empresa dispondrá o podrá distribuir irregularmente a lo largo del año de un 5% de la jornada de trabajo respetando los periodos medios de descanso, diario y semanal. Ese 5% equivale aproximadamente a 80-85 horas al año de bolsa de horas que tú, a nivel empresa, podrás distribuir como estimes necesario en función de tus necesidades organizativas, productivas, etc. Os tengo que decir una cosa. Para mí es un porcentaje todavía bajo. Tendría que haber sido un poquito superior. Pero también os tengo que decir que aquí tenéis que ir a mirar vuestros convenios colectivos, porque hay muchos convenios colectivos, ahora me viene a la cabeza el del comercio textil, el textil, el de la industria textil y confección, o químicas, por ejemplo, que tienen establecidos unos porcentajes superiores. Tienen, por ejemplo, el textil tiene 104 horas en cómputo anual o 13 semanas. Es decir, siempre, esta es una base que nos da la norma base, valga la redundancia, que es el Estatuto de los Trabajadores. Pero para todas estas materias hay muchos convenios colectivos que ya han implementado mejoras. Por lo tanto, estemos también a la regulación del convenio porque en muchos casos ya está mejorada, esa regulación con la que nos pone aquí el Estatuto de los Trabajadores. En relación, movilidad funcional, en relación con la desaparición de las categorías profesionales, se modifica la figura de la movilidad funcional, se flexibiliza la posibilidad de mover incluso fuera del grupo profesional a los trabajadores. ¿Sabéis básicamente lo que es la movilidad funcional? La movilidad funcional, yo puedo estar encuadrado en el grupo B, por así decirlo, administrativos, de mi convenio colectivo, pero en un momento determinado, por necesidades productivas, en un momento puntual, puedo subir a un grupo superior, cobraré el salario de ese grupo superior, o en un momento determinado puedo bajar a realizar labores de inferior categoría profesional manteniendo el salario que venía cobrando en el grupo profesional de partida. Tener en cuenta que si un trabajador de un grupo, esto no es reforma laboral, esto es conocimiento general, tener en cuenta que si un trabajador de un grupo B sube a realizar labores de un grupo A y está realizando estas labores de grupo A durante más de 6 meses, durante el periodo 12, ya consolida esa categoría profesional y ya no puedes decirle ahora para abajo. No, porque yo ya he consolidado esa labor, ya he consolidado el salario, etcétera, etcétera.
Esto no es reforma laboral, esto ya existía, pero lo que se potencia en la movilidad funcional es, venga, fuera cualquier supresión de cualquier referencia a la noción de categoría profesional equivalente y potenciemos la movilidad funcional. Oye, seamos flexibles en este tipo de movimientos, siempre que haya una causa justificativa para llevarla a cabo. Movámonos, es decir, seamos flexibles, como se indicaba antes. Fijaros, punto importante, la movilidad funcional para la realización de funciones superiores o inferiores a las de grupos funcionales de adscripción será factible, lo que se apuntaba, si existen razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su realización. El empresario comunicará a la representación legal de los trabajadores su decisión y las razones. Tened en cuenta esto, Ahora va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más móvil la movilidad funcional en las empresas, flexibilidad interna. Otro punto que han tocado, la movilidad geográfica. ¿Conocéis el concepto? ¿Qué diferencia? ¿Qué es movilidad geográfica y qué no es movilidad geográfica? Esto no es reforma laboral, pero se explica siempre para que tengáis una noción. Se entiende como movilidad geográfica aquel cambio de centro de trabajo de un trabajador que le obliga a cambiar de domicilio. Es decir, yo cambio mi centro de trabajo. Yo tengo 4 tiendas, 2 en Barcelona y una en Hospitalet y otra en Madrid. Si yo a un trabajador le digo desde Barcelona vete a trabajar a Hospitalet, eso no es una movilidad geográfica. Eso es propiamente una movilidad funcional. O puede ser una modificación de condiciones de trabajo si además le cambio el horario, jornada. Pero pensar que le mantengo todas las condiciones. Y únicamente le digo, oye, mira, que por necesidades productivas o porque yo estimo que tú vas a ser, yo qué sé, que quiero que vayas a trabajar a Hospitalet, eso no es movilidad geográfica. La movilidad geográfica, y por lo tanto el trabajador no se puede negar a ese cambio Barcelona-Hospitalet, o Inter-Barcelona, o todo lo que no conlleve cambio de domicilio, obligación de cambio de domicilio. Pero evidentemente si yo al trabajador le digo, oiga, váyase usted a trabajar a Madrid, eso sí que es una movilidad geográfica y eso sí que conlleva toda una serie de particularidades, de formalidades que te regula el artículo 40. ¿Y cuáles son esas formalidades? Pues bien, que existan razones económicas, organizativas, productivas y técnicas que justifiquen ese cambio. Se flexibilizan esas causas justificativas. Antes prácticamente para hacer cualquier modificación tenías que justificar la viabilidad futura de la empresa y que si no hago eso, pues la empresa se va al bote, por así decirlo. Ahora no. Ahora por temas de competitividad, por temas de productividad, por temas de organización técnica o del trabajo de la empresa. Por ejemplo, yo qué sé, oye, soy más competitivo en Madrid que en Barcelona. ¿Por qué? Porque he encontrado un sitio de trabajo que, yo qué sé, que el metro cuadrado me sale más barato aquí que allí, o allí que aquí. Es decir, no tienes que justificar simple y llanamente que es para la viabilidad definitiva y futura de la empresa, sino que se flexibiliza mucho la posibilidad de llevar a cabo estas movilidades geográficas. O sea, tened en cuenta esto. Frente a la movilidad geográfica, imaginaros, movilidad geográfica que yo notifico a un trabajador que se vaya a trabajar a Madrid. Puede ser tanto a nivel individual o puede ser a nivel colectivo. Si es a nivel colectivo, se exige un preaviso, un periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores. Por ejemplo, la movilidad geográfica de todo un centro que tengo en Barcelona a Madrid, por ejemplo. ¿Qué posibilidades tengo a título individual? El trabajador no está conforme con esta decisión. Hay 3 posibilidades, una la descarto, que es, oye, mira, me dan la carta, yo voy, ¿vale? Bien, esta la descarto, si no he acordado inicialmente con él, la entrega de la carta no estaré de acuerdo. Las otras 2 posibilidades son, una, extingo el contrato de trabajo y aquí tienes derecho a una indemnización de 20 días por año con un tope de 12 mensualidades, es decir, ya es un derecho del trabajador y este cambio me genera una serie de perjuicios en mi vida personal, tal igual, yo tengo el derecho, no tengo ni que reclamarlo, yo exijo la percepción de estos 20 días, o la opción 3, la opción última es, oye, mire, yo no estoy de acuerdo con este cambio y lo que quiero es, entiendo que no hay razones justificadas y voy al juzgado e impugno esa decisión. Impugno esa decisión para quedarme aquí en Barcelona, porque entiendo que lo que usted me está diciendo es un despido encubierto. Usted esto lo hace simplemente para intentar bajar la indemnización, tal y cual, que muchas veces se ha utilizado. Entonces, esta tercera vía, el juez decidirá si es correcta o es incorrecta la decisión aplicada por la empresa. Básicamente estas son las 3 opciones en los casos de movilidades geográficas. Hay una cuestión también, una cuestión que no os he comentado antes, dentro de la supresión de un montón de cuestiones vinculadas a la administración, ya veremos luego el tema de los ERES, que es muy importante, se elimina la capacidad suspensiva que ostentaba la autoridad laboral en los traslados colectivos o la posibilidad de ampliar el plazo de incorporación. La decisión de la empresa de movilidad geográfica es ejecutiva. Imaginaros que tú entregas a un trabajador una carta, tienes que previsarle con 30 días de anticipación, indicando que a partir de mañana, a partir del plazo de efectos, que son 30 días, usted se tiene que ir a trabajar a mi tienda de Madrid. Vale. El trabajador podría,
casos de traslados colectivos, ir a la autoridad laboral, a nivel colectivo, el comité de empresa, ir a la autoridad laboral y decir, oiga, mire, que este traslado colectivo se tiene que suspender, no puede ser ejecutivo, y te podían conceder esa suspensión durante 6 meses, la propia autoridad laboral. Ahora ya no hay esa posibilidad. Ahora el traslado es ejecutivo. Y tú al mes tienes que estar en Madrid. Otra cosa es que lo impugnes. El problema es ¿qué pasa? Claro, tú lo impugnes, pero tienes que cumplir la medida, te tienes que ir a trabajar a Madrid. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que te cogen una baja por incapacidad temporal, para no ir. Ese es otro tema que ya hablaremos, pero es uno de los problemas que tenemos aquí, que no, el tema de las bajas es sin justificar. Oye, yo te modifico esto, dentro de 30 días tienes que ir a Madrid, y yo, como el juicio voy a tardar 4 meses, me cojo una baja por depresión y ya no voy. No es reforma laboral propiamente dicha, sí que hay una disposición adicional en la reforma que dice que finalmente las mutuas deben controlar, no acaba de entrar el tema. Ese es uno de los problemas que todavía no se han solucionado en el ámbito de la reforma laboral. No es propio de la movilidad geográfica, es general. Pero frente a esa ejecutividad de la medida, tenemos en cuenta que la contra ejecutividad es la baja que muy habitualmente, a mí me ha pasado muchísimas veces, el tema de que el trabajador coge la baja hasta que llegue el juicio. Bueno, básicamente estas son, como veis, flexibilidad en el ámbito de la movilidad geográfica. Y ahora vamos a uno de los temas que yo sinceramente considero estrellas de la reforma laboral. Esta es la verdadera flexibilidad interna. La modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Se flexibilizan las causas justificativas para modificar las condiciones de trabajo. Se mantiene lo de siempre, las causas económicas, técnicas, organizativas de producción, pero ya no en la línea que estaba regulado antes en el Estatuto de los Trabajadores de para la viabilidad futura de la empresa, para tal, prácticamente para evitar un cierre, un colapso de la empresa, sino que ahora volvemos a temas de competitividad, productividad, organización técnica del trabajo de la empresa. Es decir, se ha ampliado mucho más el abanico de posibilidades para llevar a cabo este tipo de modificaciones sustanciales. Y además, lo más importante, se podrán modificar condiciones de trabajo reconocidas al trabajador por acuerdo o pacto colectivo o por decisión unilateral del empresario o por contrato de trabajo. Por eso yo pongo, en resumen, adiós a lo que hablábamos antes a las condiciones más beneficiosas cuando existan causa justificativa para ello. Aquello que decían, oye, no, esto es un derecho adquirido y tú ya no me lo tocas nunca más. O esto es una condición más beneficiosa que se estableció hace X años y tú ya no me lo tocas. Pues sí que te lo puedo tocar, siempre que exista una causa justificativa para ello. Una situación económica negativa, una disminución de mi capacidad, de mis ingresos, una disminución de mis ventas. Oye, no soy competitivo con mis competidores. Los ratios salariales que yo tengo son muy superiores a los de los demás y tengo que bajarlos. Importantísimo, importantísimo, y ahora entro en ello. Todo lo que sea modificar condiciones no previstas en el convenio colectivo, luego iremos a ver cómo me puedo descolgar de lo que aplica, lo que se regula en el convenio colectivo. Todo lo que no sean cuestiones reguladas en el convenio colectivo, voy por aquí. Si las modificaciones afectan a condiciones establecidas en el convenio colectivo, me tengo que ir al apartado octavo que trataremos a continuación de este punto. Y sobre todo, ¿qué son modificaciones sustanciales? Pues modificar la jornada, el horario del trabajador, el sistema de trabajo, el régimen de trabajo a turnos, etcétera, etcétera. Pero la novedad más importante, lo que está chirriando más, lo que ha salido más en los periódicos. Yo puedo modificar el régimen retributivo y la cuantía salarial, es decir, reducción salarial. Yo puedo reducir el salario. Entenderme todo esto con mucho cuidado, siempre que exista causa justificativa para ello. Es decir, yo puedo reducir o hasta puedo quitar las mejoras voluntarias. Antes, cuando me llamaban al despacho me decían, oye Eduardo, yo hace 10 años di mi salario, el convenio dice que para la categoría profesional tal tengo que pagar 100. Pero yo en su momento, para incentivar la contratación y para contratar a determinados trabajadores, sobre el salario 100 pago 50, es decir, le pago 150 a este trabajador. Es decir, tiene una mejora voluntaria de 50. Oye, como el término es mejora voluntaria, es un tema voluntario, yo solo puedo quitar al trabajador cuando quiera. Claro, esto hace años dices, ostras, no puedes tú, porque esto es ya consolidado y tal y cual. Ahora sí, existiendo causa. Por ejemplo, oye, yo te pagué esos 50 adicionales en un momento en que mis ventas estaban a un 40% por encima de lo que estoy ahora. En un momento en que mi situación económica era de beneficios y ahora resulta que he bajado. Estoy en pérdidas económicas. Ahora puedo implementar esta medida de, oye, mira, reducción del 10% de la mejora voluntaria durante 2 años. O lo máximo, te quito la mejora voluntaria. Esto es muy bestia, pero se puede hacer. Mira, yo
hace poco, incluso antes de la reforma laboral, tuve un tema que os comento, que publiqué un artículo en Expansión porque era de las primeras veces que se había planteado. Comité de empresa. Miren ustedes, para no despedir a gente, es decir, para no ir a un expediente de relación de empleo, empresa que es una multinacional vinculada a temas de acero y tal y cual, que su actividad en los últimos años, pérdidas durante los 2 o 3 últimos años, se había bajado un 30-40% las ventas, su cifra de negocio. Se plantea, vamos a ser imaginativos, comité de empresa, mire, en vez de hacer lo que hace todo el mundo, de cargarme a la mitad de la plantilla, les planteo lo siguiente. Durante los próximos 2 años, todo el mundo se baja un 10% la mejora voluntaria, se variabiliza la mejora voluntaria. Es decir, asumamos todos conjuntamente el riesgo, ¿vale? Es decir, durante 2 años, y me comprometo a no despedir a nadie, si durante los 2 años resulta que la cifra de ventas sube un X%, yo me comprometo a la finalización de los 2 años a retornarles ese 10% y un 2% más. Es cambiar salario fijo por salario flexible. Y la mejora voluntaria es como el salario fijo, pam, pam, pam. No. Oye, las cosas me van mal, asúmete un poquito el riesgo. Te bajo un poco el salario ahora. O sea, tampoco os planteo yo, venga, a la bestia, te quito toda la mejora voluntaria. No, mira, te quito un 10% de esa mejora voluntaria, un 15, un 20, lo que sea. Y si por el esfuerzo de todos las cosas van bien, te lo devuelvo y te doy un poquito más. Oye, y si las cosas van mal, dentro de 2 años volvemos a hablar y a ver si prorrogamos o ver qué buscamos. Bueno, pues esto se plantea al comité de empresa, el comité de empresa dice que no. Que qué es esto de bajar salarios, no sé qué, no sé cuánto, igual. Fuimos a la Audiencia Nacional, porque empresas tenían centros en toda España, y por ejemplo la competencia de la Audiencia Nacional, porque plantearon un conflicto colectivo, porque la empresa por el artículo 41 antes de la reforma dijo que no, lo impongo. Hice el periodo de consultas, no ha habido acuerdo, lo impongo. Lo impongo y el magistrado dijo, hay causa. O sea, esto no lo puedes hacer si tienes beneficios. Oye, yo te reduzco el salario para ganar más dinero. A mí me conviene ganar más dinero y te reduzco el salario. No, por ahí no va la reforma laboral. Pero si hay causa, esta es la verdadera reforma laboral. Y esto os lo digo, mira, os cuento un tema. Yo, una vez al trimestre, somos 10 amigos que nos juntamos a cenar, que acabamos la carrera juntos. Y de estos 10 amigos, pues hay 3 que ejercemos, que nos ponemos la toga y vamos a juicios. Hay 2 o 3 que son jueces. Hay 2 inspectores de trabajo y otros que no se dedican al tema, pero están vinculados, son más profesores de universidad y tal y cual. Entonces, después de los 2 gin tonics de la cena y cuando ya nos decimos las verdades, te dicen, Eduardo, luego estos amigos míos me pegan unos palos y unos juzgados impresionantes, o sea, no es que los amigos, pero te dicen, Eduardo, a mí tráeme juicios de modificaciones sustanciales, a mí tráeme juicios que no afecten al empleo, porque me los voy a mirar de una manera totalmente distinta que si vienes aquí con despidos. O sea, entender la filosofía. Antes lo hablaba con uno de vosotros en el receso y me decía, oye, que tengo un despido que yo creo que es claro, pero mi abogado me está diciendo que es mejor que pacte. Cuando un abogado os diga en temas de despido, yo soy abogado, y esto lo digo muchas veces, no creas que dice, oye, mejor pactar que... No es por no llevar el tema o por que lo más fácil es pactarlo, no, sino porque en temas de despidos hay una inseguridad jurídica absoluta. Hay un principio que se llama el principio, así como en penales, indubio, en caso de duda, pro reo, a favor del reo, en laboral es indubio pro operario. Es decir, es lógico que la jurisdicción social sea más proteccionista a la que es considerada parte débil del contrato, que es el trabajador. Esto estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que tampoco tiene que ser es que, oye, para un despido procedente, que son porcentajes bajísimos, tengas que llevar la foto del tío metiendo la mano en la caja y aún así te dicen que como la cámara que estaba grabando no le habías avisado de que había una cámara, eso vulnera su intimidad. Oye, ya hay sentencias así, O sea, oye, ¿qué pasa aquí? Pero fijaros lo que estamos diciendo. Frente a esa flexibilidad externa, esto es un ejemplo bestia, pero ha pasado, Frente a esa flexibilidad externa, que los jueces se la miran con mala cara, esta flexibilidad interna, decir, oye, mira, yo he intentado con mi comité de empresa evitar despidos. Y lo lleva reflejado en un acta. Señores, que yo no quiero despedir, no sé qué, no sé cuánto, y los ofrezco estos. Y me dicen que no. ¿Qué hago? ¿Me cargo a la mitad de la plantilla o aplico esto? Pues apliquemos esto. Porque los jueces lo verán con unos ojos totalmente distintos. Esta es la verdadera reforma laboral y el verdadero espíritu de la reforma laboral. Esto es lo de la flexiseguridad. Flexibilización interna frente a lo de la flexibilización externa de antes. Yo esto es, pero con causa. O sea, no me llaméis y decís, Eduardo, voy a bajar el salario de todo el mundo y ¿cómo te van las cosas? No, me va bien, pero quiero ganar más dinero. No, pues eso no, estás equivocado, macho. Eso no es la reforma laboral. La reforma laboral es otra cosa. La reforma laboral tiene que haber una causa, causa. Pero no es la causa antigua de que, oye, o tengo unas pérdidas tremendas o me hundo. No.
temas de competitividad, temas de reorganización, etc, 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 que mitiguen la salida del trabajador, esa es la clave, ese es por donde tenemos que incidir. Y esto es donde tenemos que trabajar, esta es la clave de estos temas. Bueno, pues veis, mejoras voluntarias, posibilidad de reducir las mejoras voluntarias de los trabajadores, que antes era prácticamente un tema tabú. Cuando antes hablábamos de un descuelgue, yo me quiero descolgar del convenio colectivo. Vale, pensábamos en descuelgue salarial. Las cosas me van mal económicamente, básicamente económicamente, yo no puedo aplicar el incremento que marca mi convenio colectivo y me descuelgo de la aplicación del convenio. Es decir, este año, eso no quiere decir que, imaginaros, en el 2012 el convenio colectivo dice que mis trabajadores tendremos que incrementar el salario un 2%. Vale, pues yo me van mal económicamente las cosas y yo solicito el descuelgue, imaginaros que lo acuerdo, eso no quiere decir que los trabajadores ya no cobren nunca más ese 2%, es un aplazamiento realmente, es como un aplazamiento de pago de un impuesto. Posteriormente tienes que negociar con ellos cómo recuperas ese 2% que no has pagado ese año, o sea que tampoco es la bicoca, es un tema de en un momento determinado que me van mal las cosas, no puedo aplicar el incremento. Bien, pues bien, el descuelgue hasta la fecha era básicamente el tema salarial, ahora no, ahora se permite la modificación o no aplicación de las siguientes condiciones de trabajo pactadas tanto en convenios colectivos sectorial como en empresa. Jornada de trabajo, horario, negritas son lo más relevante, jornada de trabajo, horario, régimen de trabajo, turno, sistema de remuneración y cuantía salarial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo económicamente estoy mal, hay causa justificativa para ello, y el convenio me dice que tengo que pagar 100 a un trabajador, yo puedo pactar con él, pagarle 80, pactar con el comité de empresa, porque eso es una modificación colectiva. Que esto era imposible antes. Porque, oye, por mucho que yo pactase con el comité de empresa esto, como era un derecho mínimo irrenunciable por parte del trabajador, eso era papel mojado. Cualquier trabajador podía y te impugnaba esa decisión. Ahora no. Ahora, existiendo un acuerdo, ya veremos cómo se formaliza esto, existiendo un acuerdo con el comité de empresa, porque estamos hablando de modificación de la negociación colectiva, de tu propio convenio o del convenio sectorial, existiendo un acuerdo con el comité de empresa, tú puedes llegar, si la situación se justifica, una situación económica tremenda. Oye, yo no quiero despedir, yo no quiero hacer un ERE, yo quiero manteneros, pero tenemos que bajarnos los costes de alguna manera. Imaginaros, no tengo mejoras voluntarias que retirar y solo pago a salario convenio a rajatabla. Antes no podía hacer nada, no tenía el más mínimo mimbre, la más mínima arma. Ahora tengo la posibilidad de que, ya veréis cuáles son las particularidades, de bajar el salario, pero durante la vigencia del convenio colectivo. Antes la modificación de condiciones, la que hablábamos antes, la que yo había dado voluntariamente por encima del convenio, yo la podía retirar para siempre. Imaginaros, en un caso extremo, los 50 euros de la mejora voluntaria. La situación económica me va muy mal y yo ya no puedo pagar de aquí, ya veremos en un futuro, pero ya no puedo pagar esos 50 euros. Vale. Vía modificación sustancial yo puedo retirarlo para siempre. Vía modificación de condiciones del convenio colectivo, la vigencia, como veréis a continuación, es solamente durante los años de convenio. Por ejemplo, yo tengo un convenio que tiene 3 años de duración. Yo puedo pactar con mi comité de empresa una reducción de la cuantía salarial de los trabajadores por debajo del mínimo que marca el convenio. Estoy en el primer año de vigencia, durante el segundo y el tercer año de vigencia de ese convenio. Finalizado el convenio, tendré que renegociar todo. Es decir, como esto es más gravoso, es más relevante, es más importante, porque estamos tocando la Biblia del derecho laboral, el convenio colectivo, que prácticamente antes era intocable, estas son medidas temporales. Es decir, tengo una coyunturalidad, tengo una necesidad puntual y temporal, y para evitar despidos, negocio con mi comité de empresa, modificar radicalmente todas mis condiciones de trabajo. Estamos refiriendo siempre al salario, porque es lo más gravoso. Pero oye, jornada de trabajo. Yo puedo pactar con mi comité de empresa, oye, el convenio dice 1.720 horas, pues yo durante los 2 próximos años voy a trabajar más. Antes no podía pactarlo. Si mi convenio me decía, si el convenio sectorial me decía 1.720 horas, yo no podía, ni incluso a nivel convenio de empresa, pactar una jornada superior. Eso eran los mínimos. Y por ahí, por encima de aquello, no podía pactar nada. Ahora puedo. O sea, fijaros cómo se nos amplían las posibilidades en materia de negociación de condiciones de flexibilidad interna con la reforma laboral. Esta es la clave verdadera de la reforma laboral, más que el tema de los despidos. Esta es la clave. Lo que os comentaba. ¿Procederán? Entonces, ¿cuándo puedo aplicar estas modificaciones? Pues bien, procederán estas modificaciones cuando concurran causas económicas, lo de siempre, económicas, técnicas, organizativas o de producción, previo acuerdo entre representación legal de los trabajadores y dirección de la empresa, siguiendo el procedimiento previsto para las modificaciones sustanciales, lo que os había comentado antes. De entrada, periodo de consultas de 15 días con el comité de empresa para efectuar estas modificaciones. Tema muy importante, se han flexibilizado las causas para llevar a cabo estas modificaciones.
Causas económicas. ¿Cuándo se entiende que existe una causa económica? Que fundamentalmente es lo más relevante siempre. Cuando exista una situación económica negativa, en casos tales como pérdidas actuales o previstas, pero ya no es solamente esto. Fijaos que es o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. Y aquí entra el famoso tema de los trimestres, que ha salido mucho en prensa. Se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante 2 trimestres consecutivos. Es decir, no hace falta que yo tenga pérdidas reales o una previsión de pérdidas. Es decir, no hace falta que yo lleve prácticamente moribunda la empresa para efectuar estos cambios. Oye, medicina preventiva, no cirugía, que es lo que yo siempre digo. A mí venirme al despacho cuando el árbol todavía no esté así. Porque si hay cáncer y metástasis y tengo que operar, a veces es cuando tenemos problemas. Pero si yo puedo hacer medicina preventiva, ¿qué es esto? Ya verás cómo salimos, ya verás cómo tengo mimbres, ya no tengo mimbres. Medicina preventiva frente a una cirugía paliativa, frente a un cáncer y metástasis, esto es complicado. Fijaros, ostras, es que están cayendo mis ingresos y mis ventas y esta caída se produce durante 2 trimestres consecutivos. Ya tengo la justificación para poder implementar esas modificaciones. No hace falta tener que esperar a que mis resultados sean negativos o que haya una previsión de que, oye, los beneficios han bajado tanto que es que el año que viene ya caigo en pérdidas. No. 2 trimestres consecutivos. Importante, importante tenerlo en cuenta. Entonces, vale, imaginaros, muy bien, yo hago todo esto, tal y cual, el periodo de consultas acaba con acuerdo. Bueno, pues estaremos al acuerdo que ya hemos acordado. He bajado el salario, o he ampliado la jornada, o yo qué sé, cualquier otra cuestión dentro de lo que os he hablado. Prácticamente es darle la vuelta al calcetín a casi todo, a casi todas las relaciones laborales que tenemos. Vale, pero pongámonos en el escenario peor. Finalización del periodo de consultas, bueno, con acuerdo ya los indicados. Solo podrá ser impugnado ante la Constitución Social por existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Esto es importante. Antes, yo llegaba a un acuerdo con mi comité de empresa sobre cualquier tema relacionado con modificaciones de condiciones y el trabajador a título individual podía impugnar ese acuerdo. Ahora no. Ahora no puede. Yo he llegado a un acuerdo con mi comité de empresa y solo si se puede justificar que ese acuerdo ha sido con fraude, dolo o coacción, es decir, que justifique a alguien que yo he puesto la pistola en la cabeza al comité de empresa y me ha firmado ahí el Padre Nuestro, que no es el caso normalmente, solamente será en estos casos en los que se pueden impugnar. Si no, el acuerdo al que yo he llegado con el comité de empresa va a misa y aplica a todos los trabajadores. Tenedlo muy en cuenta. Y lo que os decía, el acuerdo deberá delimitar las nuevas condiciones de trabajo y su duración, y este acuerdo no podrá tener una duración mayor a la que reste de vigencia del convenio de aplicación. Y simplemente el acuerdo se notifica a la Comisión Paritaria y a la propia autoridad laboral a efectos de control. Lo importante viene ahora. Hasta la fecha, muy bien, lo fácil, lo que sería lo lógico en las empresas. Oye, yo no hago despidos, comité, entender, hay causas, el comité lo entiende, remamos todos en el mismo barco para adelante y, oye, nos apretamos todos el cinturón. Perfecto. Pero ¿qué pasa si nos encontramos con un comité de empresa que dice naranjas de la China? Yo de descuelgue, nada de nada. Aquí viene la novedad. Antes teníamos un callejón sin salida. Si no había acuerdo, ya veremos en ese periodo de consultas o a través de la comisión paritaria del convenio colectivo, nos quedábamos, era un callejón sin salida, estábamos parados. Ahora no. Ahora hay una salida frente al desacuerdo. Y es esto que os pongo aquí. Fijaros, ¿qué pasa si yo, con toda mi buena fe y todas mis razones, al comité de empresa, pues no lo convenzo? Y oye, están cerrados en banda y que no hay razón, y no puedo reducir salarios, o no puedo modificar condiciones, o no puedo todo lo que os he comentado. Pues bien, en primer lugar, las dos cuestiones ya existían, las dos cuestiones primeras, los 2 cuadritos primeros ya existían. Si yo, finalizado el periodo de consultas, no llego a ningún acuerdo, tengo que someter esa controversia a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo. Claro, 7 días para pronunciarse la Comisión Paritaria. Yo formo parte de muchas comisiones paritarias de convenios de empresa o de convenios sectoriales. ¿Quién forma parte de la Comisión Paritaria? Los mismos que negocian el convenio colectivo. Si yo soy un convenio de empresa, si no me he puesto de acuerdo con mis trabajadores en los 15 días, aquí no me pongo de acuerdo ni de coña. O sea, por lo tanto, esto era papel mojado. Y aunque sea sectorial, pues ya sabemos cómo funcionan. En las comisiones paritarias de los convenios sectoriales, que están por encima de empresa, hay 3 representantes por la patronal, 3 representantes por los sindicatos, que normalmente casi nunca nos ponemos de acuerdo, y menos con temas relevantes de modificaciones de salario, cuestiones de estas. Bien, bueno, pues si no nos ponemos de acuerdo, la segunda posibilidad es, caso de un acuerdo, cualquier parte puede acudir a los sistemas de mediación y arbitraje previstos en los convenios. Tribunal Laboral de Cataluña es aquí fundamentalmente. No sé si habéis ido alguna vez al Tribunal Laboral de Cataluña, no sé si estáis familiarizados con lo que es. El Tribunal Laboral de Cataluña viene a ser como el CEMAC normal y corriente. Cuando un trabajador lo despides o un trabajador te reclama antes de acudir al juicio, pasas por el órgano administrativo, aquel tipo que no sirve para nada. ¿Están de acuerdo? No están de acuerdo.
Punto. Y si no están de acuerdo, tiran para adelante al juicio. Bien. El Tribunal Laboral de Cataluña funciona bastante bien. Es un órgano tripartito que está formado, o sea, en conflictos colectivos tú puedes optar por ir al CEMAC ordinario o puedes ir al Tribunal Laboral de Cataluña. El Tribunal Laboral de Cataluña en Cataluña. Si es un conflicto a nivel nacional, está el SIMA, que es un servicio de intermediación confederal que es a nivel nacional, etc. Cada comunidad autónoma tiene su nomenclatura en este reino de taifas en el que vivimos, que cada cosa se llama de manera distinta a 300 kilómetros de distancia. Pero bueno, al final es lo mismo. El Tribunal Laboral de Cataluña funciona bastante bien en estos temas de modificaciones colectivas. Es un órgano tripartito en el que está formado por Generalitat, la patronal, Foment del Treball en este caso, CEPIME, y los sindicatos. Entonces, tiene un funcionamiento que funciona muy bien. Tú cuando vas a estos organismos, a este organismo, la sede del Tribunal Laboral está aquí en Lauria, en Roger de Llúria, prácticamente con Alcázar Quinaona, vienen las partes, se reúnen en una sala. Están los mediadores, hay 3 mediadores por la patronal y 3 mediadores por los sindicatos. Entonces, se reúnen por primera vez y única todas las partes en una sala grande. Se le da, oye, ¿dónde está el problema? Cada parte expone sus razones. Y a partir de ahí se separan. Y además se separan y las separan de planta. Una planta va a la empresa y otra planta va al comité de empresa. Y los que se reúnen e interceden y median y proponen soluciones son los mediadores. Es decir, tú te reúnes con los mediadores tuyos, de la patronal, y el sindicato se reúne con los mediadores de los sindicatos. Y los mediadores son los que se pelean entre ellos para llegar a alguna solución. Eso funciona bastante bien. Porque si yo ya me he cabreado con mis trabajadores o con mi comité de empresa internamente, ¿qué sentido tiene que yo externalice el cabreo si no voy a llegar a ningún acuerdo? Esto funciona muy bien en estos temas de modificaciones de condiciones, de temas de calendarios temas de calendarios laborales que no me pongo de acuerdo, temas de primas, temas que, cuidado con llevarlos al juzgado porque un juez te puede pegar un palo. Tú imagínate, un tema relevante, te toca el juicio 10 de la mañana, el juzgado tiene 25 juicios y vas vendido. Aquí, en un juzgado hay blancos y negros, nunca hay grises. Aquí siempre hay grises. Se trata de llegar a un punto intermedio. Yo siempre digo que el mejor acuerdo es cuando las partes se levantan un poquito cabreadas, porque ambas han cedido. Pasa esto aquí. Funciona muy bien. O sea, cuando escuchéis Tribunal Laboral de Cataluña y tal y cual, es un órgano mediador que funciona muy bien. O sea, tenerlo en cuenta para vuestros problemas futuros, por así decirlo, a nivel colectivo. Vale, pero pongaros que vamos, poneros en la situación de que vamos al Tribunal Laboral de Cataluña y, ostras, no hay manera de ponernos de acuerdo en esa mediación. Vale. Esto es lo que teníamos hasta la fecha. Y aquí, si no nos poníamos de acuerdo, me tragaba la modificación, porque no he llegado a un acuerdo y no tenía mimbres legales para poder aplicarla. Ahora esto se ha modificado. Y si no se acudiera o no se alcanzara acuerdo, las partes podrán acudir a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos a nivel nacional, si mi empresa tiene centros en toda España, o a las figuras equivalentes en las comisiones autónomas. Aquí en Cataluña es el Consell de Relacions Laborals, del Departamento de Empresa. Uno o las otras, directamente, o a través de un árbitro, ellos pueden designar un árbitro, un técnico en la materia, deben resolver la cuestión en un plazo máximo de 25 días. Es decir, hay salida. Hay salida. Si hay causa, hay salida. Antes no la teníamos, ahora la tenemos. Y la decisión de ese árbitro tendrá la misma eficacia que los acuerdos alcanzados en el periodo de consultas. Por lo tanto, fijaros, tenemos mimbres para modificar y tenemos soluciones finales que antes no las teníamos. Por lo tanto, esta es la verdadera reforma laboral. La flexibilidad, soy muy pesado y a veces cuando me escucho luego digo, ostras, he repetido demasiado el tema, pero es que es la verdad. O sea, y es por eso decía yo, cuando los de Onda Cero me mandaron las preguntas y de las 10 preguntas que iban a debatirse, 9 eran de despidos y no habían incluido ninguna de flexibilización interna, les dije, quita la pregunta de las indemnizaciones de las entidades de crédito que no podrán ser más. Eso es una chorrada, eso le afectan a 4 y es un tema de un brindis al sol para que se vea que el gobierno ha afectado a todos. Al de abajo y al banquero y al de arriba y no sé qué, no sé cuánto. Lo verdaderamente relevante, y que claro, si no estás un poco versado en la materia no caes, es esto, la flexibilidad interna. Estos son los mimbres. Estos son los mimbres. Y este es el cambio, el reset que tenemos que hacer en la cabeza, de que antes de pensar, vamos directamente al despido, vamos a lo fácil, que yo le pago la indemnización a alguien. O sea, la empresa no está pensando siempre en el despido. Porque a veces dicen, los empresarios, el despido y tal, no sé qué. Contra una persona que lleva 20 años trabajando, que tú la has formado, que te has gastado dinero en él, contra es una lacra para tu empresa el prescindir de esta persona. Oye, pero dame armas para que no prescinda de esta persona en un momento malo como tenemos ahora. Y aquí tenemos las armas, que no las teníamos antes, que son duras,
Pero oye, pero más duro es quedarse sin trabajo. A lo mejor si yo reduzco un 20% el salario, o linealmente en función reduzco más por arriba y menos por abajo, durante 2 años, resulta que, oye, tengo una reducción de costes importante y a partir de ahí puedo crecer. Y cuando fluye el crédito de los bancos, eso genera que no tenga que acabar en despidos objetivos o acabar en despidos de empleo. Antes no lo tenía, ahora lo tengo. Tenerlo muy en cuenta porque esa es la verdad, ese es el espíritu de esta reforma laboral. Que gustará más, gustará menos, en función de las ideologías de cada uno, pero no os quedéis solamente en el titular del periódico de todos los despidos a 20 días y qué bestias estos que han bajado el despido. Que no es verdad. Sí que es verdad que han bajado las indemnizaciones. No es verdad, ahora veremos que los despidos todos son de 20 días. Causa. Pero esta es la verdadera reforma laboral. Como verdadera reforma laboral es el punto segundo. Preponderancia, convenio colectivo de empresa en materia de concurrencia de convenios. ¿Qué pasaba antes? Antes pasaba que, oye, ¿por qué narices unos tíos con corbata que estaban en Madrid o que estaban aquí en Barcelona a 600 kilómetros de mi empresa decidían mis reglas del juego? Oye, puede que me vayan bien o puede que no me vayan bien. Porque resulta que están pactando unos incrementos que yo, empresa individual, no puedo asumirlos. Pues bien, antes es imposible. Si el convenio colectivo sectorial te marcaba el incremento, tú tenías que aplicarlo a no ser que te descolgases y tal y cual un follón. No. Ahora no. El convenio de empresa tendrá prioridad y preferencia aplicativa frente a cualquier otro de ámbito superior. Si mi provincial, lo que sea. Oye, yo voy a regular con mi comité de empresa mis relaciones laborales. Los sindicatos están que trinan con este tema. ¿Por qué? Porque pierden. Claro. Linkar esto, relacionar esto con lo del 99,23% de microempresas. Claro, el poder del sindicato está en la gran empresa. Si quitas el poder en la gran empresa, entender convenio sectorial de arriba del todo, y se lo das abajo, ¡wow! Les quitas la fuerza. Por eso están incendiados con este tema. Esto es el tema, más que los despidos. Porque aquí tú puedes pactar relaciones. Aquí puedes tú construir. Y la micropyme no está sindicada. Solo el 2% de la población activa en España está sindicada. Solo el 2%. Solo el 2%. Fijaros la de gente que hay. Lo que pasa es que si roban unas competencias que están bien, pero que no tienen esa representatividad. Eso es como si Mariano Rajoy con el 2% ordenase y mandase. En verdad que no. Son 11 millones de votos, no es el 2%, es mucho más. Fijaros, claro, este es el verdadero. Esta es la verdadera piedra en el zapato para los sindicatos. Si le quitan la negociación colectiva, les quitan prácticamente su leitmotiv, su forma. Eso es importantísimo. O sea, ahora, convenio de empresa tendrá prioridad y preferencia aplicativa frente a cualquier otro. Es decir, yo puedo regular. Si mi convenio sectorial dice 1.800 horas, yo puedo pactar una jornada superior. Si el convenio dice vacaciones, yo puedo pactar unas vacaciones distintas. Fijaros, ¿qué materias? Lo que estoy diciendo. Cuantía, salario base y los complementos salariales. Abono, compensación de las extras. Horario, distribución, tiempo de trabajo. Todo. Cualquiera. Prácticamente todo. El 100% de mis relaciones laborales. O sea, prácticamente todo. Prácticamente todo. ¿Y esto lo puede hacer cualquier empresa? Acabo solamente con la fin de la ultraactividad y ya está. Ultraactividad, que es un tema que, otro palabra de estos como la flexiseguridad, que muchas veces no se sabe ni lo que es. Bien. Pues bien, se acabó algo tan habitual como lo de Santa Rita, Rita. ¿Qué pasaba? Yo antes tenía un convenio colectivo de 2 años de duración. No nos poníamos de acuerdo y aquello se prorrogaba por los siglos de los siglos. Antes del Real Decreto, si finalizada la vigencia del convenio y no existía acuerdo en las negociaciones del siguiente, las condiciones del último se perpetuaban in eternum. Claro, imaginaros, yo pacté unas condiciones hace 5 años, ahora la situación me ha bajado totalmente, oye, no tiene nada que ver. No, pero hasta que no pactes un nuevo convenio, el sindicato no quiere pactar un nuevo convenio, o la empresa no quiere pactar un nuevo convenio, por lo que sea, esto in eternum. Ahora no. Ahora, transcurridos 2 años, que yo lo considero un periodo largo, que ya lo han hecho con intención, es decir, para que en 2 años las partes se pongan de acuerdo, desde la denuncia o fin de la vigencia, sin que se haya acordado uno nuevo, aquel perderá vigencia y se aplicará, si lo hubiese, el convenio colectivo de ámbito superior que fuese de aplicación, si no, el Estatuto de los Trabajadores. Fijaros este tema que es muy importante, pero cuidado, ¿Qué quiere decir esto? Vosotros imaginaros, yo creo que este caso no se va a dar, pero está ahí. Vosotros imaginaros que un convenio que ya esté vencido, hay muchos convenios que, oye, desde el 2005 no se han vuelto a negociar en determinados sectores. O el convenio de empresas consultoras, desde el 2009 no se ha vuelto a negociar. Vale. Estos que ya están denunciados y no sé qué, no sé cuánto, esos 2 años se empiezan a contar a partir de febrero. ¿Vale? Pongámonos en febrero del 2014 y todos cabreados en convenio colectivo. Si yo, mi convenio es sectorial,
las relaciones laborales de este colectivo de trabajadores se les aplica el Estatuto de los Trabajadores. Cae todo. Cuidado, ¿qué quiere decir eso? Yo, trabajador de esa empresa, no quiere decir que a partir de ese momento mi salario pasa a ser el salario mínimo interprofesional. No, no. Tú mantienes tu salario. Pero cualquier nueva contratación le puedo aplicar condiciones de Estatuto de los Trabajadores. Salario mínimo interprofesional. Cuidado, estamos en un ejemplo extremísimo. Por eso son 2 años. Porque aquellas negociaciones eternas de convenios colectivos se van a acabar. Os lo dice uno que está todo el día negociando convenios. Yo, todos los convenios colectivos que tengo ya denunciados, o sea, los que acabaron en diciembre del 2011, no he empezado a negociar ninguno. Porque, bueno, después de Semana Santa empezamos a hablar, a vernos y tal, y nos vamos a comer para ver las bases y nos tiramos. Ahora no, ahora son 2 años, es mucho largo, pero nos tenemos que poner las pilas. ¿Por qué? Porque si en 2 años no nos hemos puesto las pilas, todas las condiciones se acaban, mueren. Si yo tengo un convenio de empresa y mueren por estos 2 años, se aplica el convenio sectorial, pero lo importante es, si yo tengo un convenio sectorial que no tengo convenio de empresa, como muchas empresas que no tienen convenio de empresa, se aplica el Estatuto de los Trabajadores. Fijaros con el tema, fijaros el tema, flexibilidad interna frente a flexibilidad externa, que es lo que había antes.